Política, señoras y señores oyentes, y por supuesto muchos títulos, ¿no es cierto? La situación del precio de la carne, ¿no? Que, bueno, volvió a empujar hacia arriba, ¿no es cierto? Hablan de que cortes cuidados y 10% de reintegro, todos en cuotitas como si el tiempo no transcurriera. Uno cuando pacta cosas a 12 meses son 12 meses y bueno, el compromiso de 12 meses. Y en esto, hablar de 120 días, de 90 días, de hasta marzo, hasta abril, esto no es serio en ninguna parte del planeta. Bueno, y toda la transformación que se van dando, Victoria Donda, que la echaron del gobierno nacional y se pasó a Kicillof, bueno, este facilismo para conseguir rápidamente laburo, bueno, no nos tiene que sorprender. Lo que sí tiene que ser necesario, que no haya sorpresa, es lo que se está armando en el oficialismo. Ya hubo una primera reunión, digamos, en general, para largar los lineamientos. Eso no satisfizo, sobre todo al geojismo. Y bueno, seguirán las conversaciones naturalmente, porque de eso se trata el diálogo político, tanto interno como externo. O sea, al parecer no hay total coincidencia. Yo creo que donde no hay coincidencia es en los liderazgos. Los liderazgos no es que en este hay 5 o 6 líderes, no, hay un líder y después veremos cómo sigue la historia en una clara manera de entenderse. Pero quien siempre nos ayuda a interpretar estas cuestiones es nuestro columnista, docente, abogado, militante, pero un militante que proviene de alguien que también supo tener temple, temperamento y demás, como fue Oscar Zuleta, el exdiputado nacional ya fallecido. Martín Castro Espinosa te saluda, ¿cómo va? Hola Carlos, un placer en saludarlo a usted y a la audiencia, buen día. Buen día. Bueno, creo que es importante primero, para poner en autos, es que escuchemos primero al gobernador hablándole, digamos en este caso, resumiéndole a un periodista, a una cronista, de lo que se estaba tratando en el Consejo y Congreso, respectivamente. Sí, que después se anunció la citación del Congreso partidario de Sergio Uñac, el gobernador y presidente del PJ en la provincia de San Juan. Vamos a escuchar primero a él y después vamos a escuchar también, después de la reunión de ayer, a Leonardo Gioja, ¿no? Que representa, bien se sabe, a José Luis Gioja, ¿no es cierto? Y en esto no pareció para los que escuchamos esta conversación que se estuviera ya en todas las soluciones o entendimientos probables. Vamos a escuchar, si te parece, Zuleta, al gobernador de la provincia. Partidaria en el PJ para definir algunos conceptos de cara a las elecciones. Así es, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Reunión del Congreso Partidario, autorizado el día jueves por el Consejo a la convocatoria para el día de hoy, 11 horas, o sea, ya en segunda citación, para tratar reformas a la Carta Orgánica, teniendo en cuenta que hubo una reforma del Código Electoral Provincial, y para que el Congreso nos autorice la conformación de frentes también. Así es que nada, un trámite normal, habitual, que de cara a las elecciones se produce habitualmente, y bueno, la convocatoria en el día de hoy, vamos a ver cómo se desarrolla el Congreso, esperemos que sea de la mejor manera. ¿El diálogo propiciado con el diputado José Luis Gioja? Sí, estamos, a ver, no directamente nosotros, pero los equipos de trabajo de él, los míos, siempre pensando que la provincia de San Juan tiene que seguir gobernada por este frente, que pueden haber 2 o más listas dentro de San Juan por Todos, pero que lo importante es que la experiencia que él tiene, la que tengo yo, la pongamos a disposición, no ya solo del partido, sino a través del partido o del frente a la provincia de San Juan, ¿no? Y estamos seguros que va a haber una amplia
participación y un amplio acompañamiento por parte de los sanjuaninos hacia este frente que ha demostrado durante 20 años liderar la provincia de San Juan y llevarla quizás en algunos ítems a lo más alto dentro de esta comparación que hay, inevitable comparación que hay entre las provincias argentinas, ¿no? Gobernador, ¿cuál es el mensaje que le va a llevar a los sanjuaninos para darle la continuidad a su gestión? Bueno, que tenemos que mirar rápidamente hacia atrás. Lo construido ya me remito solo a mi gestión durante estos 7 años, con un gobierno nacional en contra en la gestión pasada, con un gobierno nacional a favor, pero con complicaciones en lo sanitario por la pandemia, en lo económico por esta crisis mundial, Rusia, cómo impactó esto, la guerra Rusia-Ucrania, cómo impactó esto en el precio de los alimentos, en el precio de la energía. Y sin embargo la provincia de San Juan sigue siendo de las provincias que más se ha posicionado en el orden nacional. Se sentaron las bases durante algún tiempo y hoy estamos cosechando los sembrados, y lo que vamos a invitar a los sanjuaninos no es ya a mirar hacia atrás, porque eso ya pasó, sino a mirar las cosas que nos faltan y a conformar los equipos necesarios, porque esto va a tener obviamente mucha evolución para encarar los grandes desafíos que San Juan necesita y que los sanjuaninos le proponen a sus representantes a través de la próxima gestión. Básicamente sería eso. Se habla de que el lunes va a haber una reunión importante para empezar a conformar el frente, quedan menos de 2 semanas para esta fecha. ¿Quiénes le gustaría que formen parte de este frente con usted para las elecciones del 14 de mayo? Básicamente todos los que lo conformaron en las elecciones anteriores. Desde el año 2015 a la fecha hay partidos políticos, hay movimientos sociales, hay centrales sindicales que son partes de este frente. Están las mujeres, están los jóvenes que son ramas naturales del Partido Justicialista, básicamente que estén ellos, y todo cuanto lo podamos ampliar siempre va a ser bienvenido, ¿no? Tiene que ser un frente lo más amplio posible, bien provincial, bien popular, que nos permita, con la experiencia de todos los que lo integren, empezar a diseñar el San Juan de los próximos 10 años. ¿Cuándo va a dar el nombre de su acompañante de Fórmula 1? Oh, falta mucho para eso. Finales de marzo, creo que es el 25, es la fecha de presentación de lista. Esto es lo que decía el gobernador de la provincia en esta circunstancia, y ahora vamos a escuchar ya en el día de ayer, después de la reunión ahí en Santa Lucía, Leonardo Gioja, diputado provincial, hombre que está, digamos, acompañando que es la mesa chica del oficialismo, en este caso el que lidera José Luis Gioja. Escuchamos entonces al diputado provincial. Comienza a unificarse lo que es San Juan por Todos y Lealtad Justicialista presente en este diálogo con quienes van a integrar este frente. Leonardo, muy buenos días. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? La verdad que, no vaya tan rápido, mija. En realidad esta ha sido la primera convocatoria de un futuro frente, y para que el frente se conforme tal cual lo planteó José Luis, porque es nuestro candidato a gobernador, es un frente que tiene que reunir, por supuesto, con nuestras coincidencias, pero también tiene que reunir nuestras diferencias. En la Argentina tenemos 2 modelos que van a estar en disputa este año, uno del campo nacional y popular, y que plantea una Argentina grande, abierta e inclusiva, otro muy distinto que plantea una Argentina para todos, y también tienen su correlato en la provincia. Este frente debe ser explícito en sus postulados, que pertenece al campo de lo nacional y popular y que busca un San Juan inclusivo y para todos. Y bueno, entonces para nosotros nos parece importantísimo que esto quede claro en los postulados del frente, porque después las subagrupaciones, o sea, es decir, aquellos sectores que van a tener su candidato a gobernador, tienen que adherir sí o sí a los planteos del frente. Entonces reclamábamos que para adherir al frente previamente pudiéramos discutir con cuáles van a ser los postulados, qué es lo que el frente le va a proponer a la ciudadanía sanjuanina, por más que tenemos grandes diferencias respecto de gestión, de forma de conducir, de algunos objetivos que se hace, que no se hace, que bueno, eso ya serán los sanjuaninos los que decidan. Pero celebramos la apertura del diálogo. Ahora, estas charlas tienen que llevar a buen puerto, y es lo que vamos a estar haciendo en esta semana. O sea, entonces la firma definitiva de la constitución del frente va a ser en la semana. Hoy recién se abren las charlas. ¿Hace falta
una reunión específica entre José Luis Gioja y Sergio Uñac para esta firma de este frente? No, la verdad que no lo sé, será una cuestión que en algún momento podrá plantearse entre ellos. Yo no me animo a poner ese tipo de cuestiones, sí creo que es buena la convocatoria del diálogo. Cada vez que nos han convocado al diálogo hemos estado. El problema y las diferencias han surgido cuando no ha habido diálogo. Pero cada vez que ha habido una instancia de diálogo hemos participado y decimos lo que tenemos que decir. Hoy lo dijimos. Bueno, ahí estaba escuchando también, Martín, las dos versiones, la del gobernador por un lado, con optimismo, viendo el futuro, la de Leonardo Gioja ya diciendo que no hay que ir tan rápido, y marcando las coincidencias y diferencias de las dos corrientes, ¿no? Martín. Como surge, lo hemos escuchado todo, y usted lo ha resumido bien, Uñac, con un mensaje optimista, y el giojismo con un mensaje apaciguador, pero diciendo que hay algunas cuestiones que todavía no están resueltas, ¿sí? Sí. Uno se pone a pensar cuando ve, cuando lee, cuando escucha estas cosas, que poco ha evolucionado, por decirlo de alguna forma, la dirigencia política oficialista, porque todavía sigue creyendo que toda la ciudadanía de San Juan tiene que dirimir sus internas, es decir, tiene una visión totalitaria de la política en el sentido de pensar o de creer que la política pasa exclusivamente por estas luchas de poder o de conducción o de gestión en el mismo frente, y en donde siempre buscan la forma o la manera, ayudados por supuesto por las distintas operaciones mediáticas y periodistas, siempre buscan la forma o la manera de neutralizar, de invisibilizar a las opciones opositoras. Y hay que reconocer que en eso son bastante hábiles y lo están logrando nuevamente en algún aspecto, en el aspecto de poner como eje de discusión, como centro de discusión, la resolución o no de los conflictos internos entre el giojismo y el uñaquismo. O sea, han logrado poner en la centralidad política a esta discusión por encima de otras que uno entiende que son las que está reclamando la sociedad. También se encuentran, y esto hay que decirlo, también se encuentran con la facilidad, por decirlo de alguna forma, de algunas indefiniciones por parte de la oposición, no obstante que ahora se ha avanzado fuertemente en algo que la ciudadanía esperaba, que era la confirmación de Marcelo Rego como candidato a gobernador, y tenemos hoy también a Marcelo Arancibia, que va a lanzar su candidatura, y tenemos una claridad en ese aspecto, pero todavía hay muchas debilidades dentro de los sectores opositores, debilidades en el sentido de que no se sabe, más allá de estas dos opciones, no se sabe si se va a poder aglutinar de manera definitiva la oposición más importante dentro de un solo frente. Así que hay que reconocer que tiene el oficialismo la habilidad política de volver a colocar como eje, como centro de la discusión política, cómo van a dirimir ellos estas cuestiones internas. Claro, y en el medio de todas estas cuestiones, Martín, no tenemos que dejar de observar lo que le está pasando a la economía. Realmente, los datos de inflación van dando la preocupación de los colaboradores directos de Massa, que salen rápidamente a anticipar lo que va a suceder, como si de esa manera pudiera mitigarse la situación. Por ejemplo, lanzan precios justos, carne con 7 cortes cuidados y 10% de reintegro con débito, y todo un mecanismo. Yo no sé lo que... Es decir, eso hay que dejarlo para un negocio que hace su publicidad y demás,
pero no cuando hablamos de un país. Sí, me sorprende. Vos como yo estamos acostumbrados a ir al supermercado, conocemos y nos damos cuenta que baja, que sube, pero que estemos en el gobierno nacional, avanzando en el Palacio de Hacienda, donde hay que discutir la macroeconomía, es decir, donde verdaderamente hay que buscar las mejores variables para el país, no para un ratito, para que comamos un asado ahora. Lamentablemente existe, yo veo que hay por parte de la sociedad en general y de la dirigencia política en particular, hay de la dirigencia política opositora en particular, hay como una tolerancia a permitir este tipo de cosas. Uno no sabe si es por incapacidad, por desinformación o por desinterés, cosa que es gravísimo, porque como usted dice, cuando los sectores opositores debieran estar pretendiendo poner como eje o centro de discusión para la próxima elección provincial algunas cuestiones que son muy importantes, que tienen que ver con esto que usted está diciendo, sobre que no hay un plan económico, porque acá tenemos en el Ministerio de Economía a un equipo económico que está promocionando el consumo en cuotas, sí, en vez de, como usted lo dice muy bien, solucionar o proponer solucionar los problemas macroeconómicos que pasan y son gravísimos, que pasan fundamentalmente por la inflación, pasan fundamentalmente por la emisión monetaria, pasan fundamentalmente por el gasto público, que todo es un combo que termina en el mismo lugar, en una inflación que es insostenible, pero que por otro lado, y esto es lo grave, el gobierno ya ha caído en la cuenta que a la sociedad argentina no le molesta vivir con estos niveles de inflación, Carlos. No hay una reacción por parte de los actores económicos de decir, nuestra economía está enferma, necesitamos otro tipo de políticas, necesitamos otro tipo de respuestas. Realmente nadie quiere parar, como se dice de alguna forma, la maquinita. Y desde el lado opositor, tampoco existe un mensaje firme y racional de decir, miren, hay que parar con esta cuestión. Simplemente se denuncian números, pero tampoco existen propuestas claras y concretas respecto de cómo vamos a encauzar en definitiva estos descalabros que se producen en la economía. Y viniendo a lo doméstico, está faltando fuerza por parte del sector opositor de colocar estos temas como eje central de la campaña. Creo que acá falta mucho trabajo en ese aspecto y en ese sentido, y así es como el oficialismo sanjuanino logra neutralizar o anular aquellas armas que la oposición podría tener, en definitiva, como caballito de batalla para poder enfrentar las próximas elecciones provinciales. Entonces, estamos viendo que pareciera ser que existe como una aceptación por parte de la oposición y por parte de la sociedad que si logran un acuerdo el uñaquismo y el giojismo, y bueno, pareciera ser que nuevamente se van a convertir como en la opción de gobierno para la provincia de San Juan, y nadie puede neutralizar esta cuestión. Es decir, la oposición pareciera ser que está como esperando o tiene la esperanza de un buen resultado electoral, fundada esa esperanza en que no haya acuerdo entre Gioja y Uñac. Yo creo que hay que darle una vuelta de tuerca a esta situación. Yo creo que hay que salir a trabajar firmemente con un mensaje opositor que llegue a la ciudadanía y que llegue a las bases, porque uno observa, yo le digo con preocupación, cómo el oficialismo vuelve a ser camaleónico, a convertirse en oficialismo y en oposición a la vez, y a dar esa impresión o ese mensaje, por lo menos apoyado por los medios de comunicación, de que es invencible. Y yo creo que no es invencible, yo creo que hay muchas cosas positivas a favor de la oposición, como estos problemas económicos que usted está planteando y problemas en muchas otras áreas y carteras. Así que esperemos ver la reacción por parte de la oposición
que bueno, uno está esperando que los sectores opositores sean más firmes con estos temas. Uno por ahí observa, no sé, algún diputado provincial del PRO concretamente, que vive subiendo fotos, comiendo un asado, compartiendo cosas en familia, y creo que el mensaje tiene que ser otro. Necesitamos dar un contenido político al mensaje opositor, y yo creo que sobre eso hay que trabajar y bastante. Claro, que vivo estos que se promocionan los asaditos en familia, sabiendo de que ellos tienen capacidad económica para hacerlo, pero lo que no ahí está Carlos, realmente hay una falta de criterio en demostrar, a ver, acá hay gente que la está pasando muy mal, y no creo que sea un buen mensaje que un dirigente opositor comparta con cara de felicidad en redes sociales que está disfrutando en familia. Me parece que no es lo que está esperando la sociedad. Sí, una falta de respeto además. Vos que sos un gran observador, que sos abogado y que sos penalista también, pero creo que esto también tiene que preocuparnos, porque Rosario Narco, víctimas y familiares se unieron para un desesperado reclamo de mayor seguridad. A ver, este es el título. En el trasfondo, a lo que quiero llegar, a cómo la gente empieza a movilizarse respecto a un tema tan delicado como es lo que está pasando con el narcotráfico en Rosario. Y contrario sensu, como dicen ustedes los abogados, en el lado de la economía, el lado de la inflación y demás, no le dan la misma pelota, y creo que están esperando que la gente salga a reclamar todas estas cosas y que reemplace a los dirigentes políticos y que reemplace al sistema democrático actual, porque está faltando algo acá, Martín. Yo creo que si usted observa claramente, Carlos, cómo ha ido evolucionando la performance en las encuestas de los distintos sectores opositores, se va a encontrar con algo que ya no es una sorpresa, sobre que han crecido y están creciendo aquellos sectores opositores que tienen un mensaje claramente confrontativo con el gobierno nacional y que plantea estas cosas de frente. Estas cosas, estoy hablando de la inflación, estoy hablando de la economía, y estoy hablando de estos temas muy graves de la inseguridad y de todo lo que tiene que ver con la cuestión narco también, que usted está planteando. Y así ve cómo, por ejemplo, Milei o Patricia Bullrich, ¿sí?, se están convirtiendo en fenómenos políticos que día a día van creciendo y que no paran de crecer. Y si usted se pone a ver otros sectores opositores más moderados, como Larreta, por ejemplo, como Facundo Manes, por ejemplo, han pasado a plancharse desde el punto de vista de la estadística. A plancharse significa han dejado de crecer en las encuestas, y en algunos casos, como el de Facundo Manes, y se está observando ese fenómeno también en Horacio Rodríguez Larreta, han comenzado a perder puntos dentro de estas encuestas de opinión que permanentemente van sondeando, digamos, todas el performance de todas estas figuras políticas. ¿Y por qué está pasando todo esto, Carlos? Porque la sociedad realmente está esperando, en definitiva, un mensaje más duro. Es decir, no estamos en un momento político ni social propicio para hacer de cuenta que la grieta no existe. Creo que lo que están marcando las encuestas y los números es que la grieta existe y que la sociedad quiere dirimir esa grieta en una elección. Y yo creo, y esto es lo que debería fijarse también la oposición en San Juan, yo creo que los sectores opositores más duros son los que van a seguir creciendo y los que van a poder disputarle verdaderamente el poder al oficialismo en la nación. Vamos a ver si eso se refleja también acá en San Juan, en donde creo que la habilidad de la oposición sanjuanina pasa por consensuar un frente con aquellos sectores que ya están instalados y que han demostrado ser bastante más moderados, como el de Marcelo Rego, conjuntamente con otros sectores más duros como el de Marcelo Arancibia y el de Eduardo Cáceres, que independientemente
de que se ha lanzado un poco tarde, por decirlo de alguna forma, a la palestra política, yo creo que es el otro dirigente que puede sumarle algo diferente al frente opositor, algo diferente, más duro y más confrontativo con el gobierno provincial. Entonces, es muy importante que uno tenga una lectura de estas cuestiones. Obviamente el oficialismo provincial ha tenido la inteligencia de manejar los tiempos a su favor. Usted sabe lo que es estar haciendo campaña política en pleno enero, en pleno febrero, con calores, con la gente pensando en los útiles escolares porque dentro de unas semanas comienzan las clases. O sea, el gobierno provincial, ya van 2 elecciones provinciales que elige disputar o llevar adelante los comicios eleccionarios en épocas donde son muy favorables para sus pretensiones, en el sentido de que la gente se encuentra con una indiferencia respecto a recibir un mensaje político. Pero por otro lado también la oposición no ha tenido la capacidad de poder, en definitiva, trabajar de una forma más sostenida en el tiempo sobre una propuesta que sea un poco más confrontativa. Entonces, yo creo que, como bien usted plantea todos estos temas, que son verdaderamente los que están preocupando a la sociedad, yo creo que el electorado se está volcando a dirimir la grieta en posiciones extremas. Es decir, a nivel nacional claramente los opositores más duros, como Patricia Bullrich, como Milei, siguen creciendo y no paran de crecer, y aquellos sectores de opositores más moderados, como Facundo Manes, que planteaban un diálogo, que planteaban que los argentinos están cansados de las peleas y que la educación emocional y que nos miremos y tengamos empatía, esos sectores están quedando un poco más rezagados, y eso es todo un mensaje que debe ser bien leído por la oposición. Y acá, Martín, la oposición en San Juan tiene que ser no solamente confrontativa, sino empezar a plantear diferencias sustanciales de cómo salir de esta crisis, porque hay que repetir una vez más, lo hago siempre con vos, el 80% lo pone la nación y el 20% lo pone la provincia, y entonces se producen estas cuestiones internas entre Uñac y Gioja que directamente barren a un oficialismo, porque esa pareciera ser la opción que hay que darle a la gente, y entonces, digamos, en el caso de Juntos por el Cambio, no aparece con la suficiente musculatura y empinarse cada vez un poquito más para hacerles saber a la gente que este no es el camino, que el camino es otro. Me parece que por ahí pasa, ¿no? Por eso usted lo ha dicho muy bien. Yo soy como más directo, pero exactamente lo mismo. Estamos concluyendo en el mismo razonamiento, en que desde mi punto de vista el análisis que puedo hacer yo, basándome en la performance de los números que van demostrando los distintos sectores, los distintos dirigentes políticos, es eso: está faltando un mensaje que le proponga algo diferente a la sociedad. Es decir, creo que por ahí alguna estrategia política que ha consistido en esperar un desgaste natural por parte del oficialismo no ha sido del todo bueno para la oposición sanjuanina, porque uno advierte que el oficialismo tiene esa capacidad de reinventarse. Ustedes fíjense cómo Gioja ha recuperado la centralidad y su espacio, ha recuperado la centralidad política después de haber perdido de manera apabullante una elección interna. Hace 2 años atrás se realizaron elecciones internas en el Partido Justicialista y Uñac fue claramente el vencedor. Y hoy nuevamente tenemos a Gioja ocupando el centro de la política. Y eso pasa realmente porque han tenido la capacidad y la habilidad política de luchar por sus intereses de una forma o de una manera que han puesto en jaque al gobierno provincial. Esa fuerza es la que por ahí uno observa que le ha faltado claramente al sector opositor, porque obviamente la oposición en San Juan
ha tenido una estrategia diferente durante mucho tiempo, que es, por ejemplo, el mensaje clásico que se viene trayendo desde hace muchísimo tiempo, que vamos a acompañar lo que esté bien y vamos a estar en contra de lo que esté mal, pero nunca nos dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. O sea, en definitiva, es muy importante comprender y tomar la experiencia de esto que está sucediendo con el frente oficialista, de que Gioja no ha llegado a este momento ocupando la centralidad política, hablando con un discurso moderado. Lo ha hecho claramente con un discurso opositor a la gestión y al modelo que propone el gobernador, e insólitamente forma parte del oficialismo. Es decir, el oficialismo hoy en San Juan son a la vez oficialismo y oposición, y eso es lo que, desde mi punto de vista, no puede permitirse en un sistema democrático y republicano, y no puede permitirlo, sobre todo, el sector opositor. Claro que sí, claro que sí. Y realmente, digamos, para poder sintetizar, me gustaría que pudiésemos de tu parte ver en este seguimiento que te toca hacer, que estás conectado con todos los departamentos, hablando de los principales, de aquellos que tienen más electores, como Rawson, Chimba, Capital, Rivadavia, Santa Lucía, digamos, ¿por qué no Pocito también, que tiene también más de 70.000 habitantes? Bueno, pero me gustaría en ese núcleo, ¿cómo visualizás si las elecciones fueran el día este domingo, ¿no? En este momento está un poco confusa la situación, porque no está del todo definida, en definitiva, la unidad del oficialismo. Si bien ya se van encaminando claramente hacia ello, es importante que ello se termine de materializar, porque hay algunas cuestiones, algunos condicionamientos que habría que ver cómo son dirimidos en definitiva. Pero ¿por qué esto es muy importante desde mi punto de vista? Porque yo creo, como ya lo hemos dicho anteriormente, Carlos, que si existe un acuerdo y hay en definitiva unidad en el oficialismo, y el giojismo y el uñaquismo van por el mismo frente, yo creo que esto va a provocar naturalmente un debilitamiento de los armados territoriales del giojismo. Es decir, la información que uno maneja es que Gioja recuperó la centralidad política y entusiasmó a mucha dirigencia en los distintos territorios a militar, a trabajar en la presentación de distintas propuestas, porque el giojismo le ofrecía un abanico de contención que los animaba en definitiva a rebelarse, por decirlo de alguna forma, contra el dedo oficialista del gobernador. Si esta unidad se consuma, yo creo que en los distintos departamentos se va a bajar considerablemente la cantidad de listas que tenían pensado jugar, por decirlo de alguna manera, porque ya el oficialismo va a empezar a barajar nuevamente lo que es tradicional en ellos, que es el dedo, y si la dirigencia política no se aviene a respetar el dedo de los conductores, esto se va a dirimir o a solucionar con una cuestión política que también es muy conocida por todos, que son los recursos económicos o inclusive el apoyo de la propia figura. ¿Qué le quiero decir con esto? Que seguramente el panorama que hoy se estaba barajando en los distintos territorios va a cambiar de aquí a 2 semanas, cuando sellen la unidad el giojismo y el uñaquismo, y van a quedar menos actores, por decirlo de alguna forma, jugando en los distintos departamentos. Lo natural y lo lógico es que por un sector oficialista el giojismo lleve una lista principal, por decirlo de alguna forma. Le pongo el ejemplo de Rawson, la lista principal va a ser la del hermano, la de Juan Carlos Gioja, ¿sí? Claro. Y el uñaquismo tendrá que dirimir en definitiva y pulir algunas cuestiones internas, y en Rawson también entiendo que la lógica indicaría que tienen que llevar una única lista, porque si empiezan a dividir, ¿sí? Si empiezan a dividir entre más listas, y bueno, eso va a ser favorable para aquella lista que logre aglutinar o acumular mayor cantidad de votos, que se va a terminar quedando con los votos dispersos de
un sinnúmero de listas. Entonces yo creo que naturalmente en los distritos, si existe un acuerdo, esto va a terminar rediseñando, por decirlo de alguna forma, toda la información que veníamos manejando hasta ahora, y creo que en los distritos principales se van a bajar de manera considerable la cantidad de listas que hay en danzas hoy, y van a quedar muchas menos. Pero a modo de hacer un análisis rápido y no tan detenido en cada uno de los distritos, creo que Rivadavia y Santa Lucía siguen siendo distritos muy fuertes para la oposición. Creo que va a ser muy difícil que el oficialismo pueda, digamos, destronar a las gestiones municipales tanto de Rivadavia como de Santa Lucía. Creo que en Capital lo que hace 2 años se veía como algo, digamos, muy claro en el sentido de que iba a pasar a manos de la oposición, la municipalidad de la Capital. Hoy en día está puesto esto en tela de juicio, porque hay que reconocer que en este caso el uñaquismo ha tenido la habilidad política de armar una estrategia electoral para Capital, en donde hoy, si uno se pone a analizar objetivamente, Emilio Baistrocchi tiene grandes chances, conjuntamente con el apoyo de otros sectores oficialistas, tiene grandes chances de retener la intendencia, porque fundamentalmente desde el ala opositora no hay todavía una claridad sobre cuál es la figura que va a impulsar la oposición, que hay un nombre danzando que es el que más preocupa al oficialismo, que es el de Susana Laciar, ¿sí? Ese nombre sería el único. Susana Laciar sería la única con capacidad para poder, en definitiva, disputarle seriamente el poder a Emilio Baistrocchi en Capital, pero todavía no está anunciada su candidatura, ni claramente ha sido impulsada por la oposición. Por otro lado, después tenemos el departamento de Rawson, que ya más o menos lo dije claramente. El oficialismo se presenta en este departamento como mucho más fuerte, porque la oposición no tiene una figura instalada, aunque se está hablando de que el ex intendente Carlos Fernández, y el ex diputado departamental Carlos Fernández estaría en avanzadas negociaciones con Marcelo Rego para convertirse en el hombre opositor en el departamento de Rawson. Creo que es una figura importante. Habrá que ver si 100 días de campaña sirven para neutralizar un trabajo de mucho tiempo que viene desplegando el oficialismo en ese territorio. Y después tenemos Chimba, que sí conozco mucho mejor este distrito, donde el oficialismo también ha venido marcando una fuerte impronta en elecciones pasadas, pero que en esta oportunidad se abrió una esperanza para los sectores opositores, porque esta división entre el giojismo y el uñaquismo hacía avisorar a los sectores opositores una posibilidad de triunfo, sustentada obviamente en la atomización, en la división de los votos opositores. Ahora, si van juntos en un mismo frente, el panorama electoral puede cambiar, pero Chimbas es un distrito donde hay una gran vocación dirigencial, donde hay muchísimos dirigentes que vienen trabajando de manera solitaria, bajo el paraguas de Gioja, bajo el paraguas de Aranda, bajo el paraguas de Juntos por el Cambio, bajo el paraguas de Uñac también, que cuando se produzca esta posible unidad entre el giojismo y el uñaquismo, también yo creo que se va a producir una fuga de dirigentes, porque acá en Chimbas la militancia en sí y los dirigentes territoriales están bastante enfrentados con el oficialismo municipal. Es decir, realmente el intendente no ha tenido la capacidad política de contener a los sectores opositores. Eso en la calle es muy conocido en el departamento de Chimbas, y habrá que ver si la unidad entre Gioja y Uñac no produce una fuga de dirigentes oficialistas que yo entiendo se van a ver decepcionados con esa posible unidad, porque han estado trabajando fuertemente con la lógica o bajo la lógica de no sumarle de ninguna forma y de ninguna manera ni al intendente municipal ni al gobernador Uñac. Así que hemos ido muy rápido en el análisis, pero he tratado de resumírselo cómo se encuentra desde mi parecer hoy el panorama en los territorios más importantes de San Juan.
Está muy bien, y como colofón de todo este análisis hay que incorporar otro que seguramente va a dar lugar para que lo sigamos analizando, ¿no? El peso de las cajas de un oficialismo que tiene todos los recursos disponibles frente a una oposición que tiene que trabajar y mucho para encontrar y darle a las herramientas económicas el mayor efecto en un distrito que está muchas veces cooptado por esto que marcabas vos con respecto a la disputa Uñac-Gioja, Gioja-Uñac, cuando en rigor de verdad es la continuidad del poder 4 años más. Es así como usted dice, las cajas también pesan, pero usted fíjese que cuando uno estudia y observa y analiza y se interesa por algunos fenómenos políticos, cuando los cambios vienen, no hay caja que los detenga. El problema es que, desde mi punto de vista, es que para neutralizar el poder de las cajas hace falta un mensaje claro y un mensaje esperanzador, y eso es por ahí lo que los sectores opositores todavía no han podido construir. ¿Sí? Es decir, póngase usted en la piel de un sanjuanino común y corriente que ya está cansado de que no se resuelvan problemas estructurales a nivel nacional y a nivel provincial, y póngase en la piel de un ciudadano común y corriente y escuche qué propuestas, qué mensajes hay por parte de la oposición para superar este estado de situación. Y bueno, y ahí uno va a poder analizar claramente que existe una falencia comunicacional, porque las ideas de la oposición están, porque los programas están, pero no están siendo firmemente comunicados. Así que hay que ver si la oposición tiene esa capacidad. Yo entiendo que en los próximos días se va a recrudecer un poco el mensaje, a endurecer, sobre todo si existe un acuerdo entre Gioja y Uñac. Eso también es importante que lo marquemos. Si no hay acuerdo entre Gioja y Uñac, no es de esperar grandes cambios en el mensaje opositor, porque la estrategia electoral se va a basar básicamente en la división entre ellos, entre Gioja y entre Uñac. En cambio, si hay acuerdo entre Gioja y Uñac, es de esperarse en los próximos días que el mensaje opositor se endurezca, sobre todo para tratar de transmitir y demostrar que tanto Gioja como Uñac son la continuidad de un mismo modelo que tiene que cambiar en la provincia de San Juan. Así que es muy interesante lo que vaya a pasar en las próximas semanas. Ese es el mensaje, y hay que ver de qué manera la oposición seduce a un electorado. Por eso hablaba de las cajas, porque muchas veces el mensaje está, es difícil darlo con la amplitud que es necesario hacerlo, porque los recursos son insuficientes, pero fundamentalmente esto que vos decías, porque quiero recordar a la audiencia que también el justicialismo modificó en la era Escobar, Roja, el régimen electoral. Sin embargo, Alfredo Belín fue ungido como gobernador de la provincia de San Juan. Bueno, fue otra época, todo lo que usted quiera, pero siempre hay chances de que la gente se dé cuenta, y sobre todo un San Juan que es bastante distinto al resto del país. Gracias, Martín. No, por favor, Carlos, gracias a usted y seguimos en contacto. Muy bien, ahí está nuestro columnista Martín Zuleta, que nos dio un panorama rápido, certero, profundo y básicamente entendible para ver de qué manera se producen los cambios que quiere la sociedad, no el que quiere uno personalmente, la sociedad. La sociedad es la que está reclamando la alternancia en serio, la sociedad es la que está reclamando un cambio de conducción para encontrarse con mucha gente. Hay que repetirlo a esto, la nación pone el 80%, San Juan solamente el 20% de los recursos para hacer frente a un presupuesto que debe ser bien diseñado y bien distribuido. Muy bien.